Hombre, gloria. Qué bueno, ¿están bendecidos? Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor, el texto que se encuentra en el libro de Pedro. Vamos a abrir en el libro de Pedro, vamos a compartir en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer 3 versículos ahí en esta tarde de bautismo. Amén. Dice el Primera de Pedro 3:20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habido subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades o poderes. Amén. Padre celestial, gracias por este día, por tu palabra, por el bautismo, por ser la mayoría de nosotros también bautizados. Gracias por esa vida en Cristo Jesús, por tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tengo aquí adentro un huésped que habita conmigo y que está dentro de mí. Bendito Espíritu Santo, gracias por guiar todo. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Tomen asiento, siéntense. Vamos a hablar del bautismo. Cuando la tierra fue bautizada. La tierra que fue bautizada. Un día Dios bautizó la tierra. Y eso es símbolo del bautismo que usted y yo, la mayoría de nosotros, un día hemos hecho. Aleluya. Y vamos a hablar brevemente sobre el bautismo. Sobre el bautismo que Dios hizo en la tierra. Dios bautizó la tierra. Un día bautizó la tierra. Envió mucha agua para bautizar la tierra, para que la tierra sea bautizada por el Señor en los días de Noé. Diga, en los días de Noé. En los días de Noé, ahí está escrito, usted lo lee conmigo, ¿no es cierto? Dice el versículo que hemos leído, en el verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba, ¿qué cosa? El arca, diga el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y el 21 dice: el bautismo. ¿Qué dice? El bautismo. ¿Se da cuenta? Aleluya. Dice que cuando Noé cayó el agua en la época de Noé, fue un bautismo. Dios bautizó. ¿Ves? Dios bautizó la tierra. Y el arca, que fue donde los animalitos entraron, el arca
donde entró la jirafa, amén, el elefante, tengo una larga lista, amén. Entraron todos ahí. No era una casa, no era una casa, era como un féretro. ¿Vio? Era largo, era una caja como si fuera un féretro largo, como un féretro largo, así era el arca. Un féretro largo, porque Dios iba a bautizar, y entonces voy a hablarte del bautismo. Muchos de ustedes ya están bautizados como se debe bautizar, como se bautizó Jesús, como se bautizó el Señor, como se bautizaban en el tiempo de la Biblia, de los Hechos. Así te bautizaste. Ese es el bautismo bíblico, el bautismo donde hay mucha agua, no poquita agua, mucha agua, porque el agua cubrió toda la tierra. Llovió y llovió y llovió hasta que la tierra se cubrió totalmente de agua. Por eso se llama bautismo, porque todo se cubrió de agua, se cubrió todo de agua. Dios bautizó mucha agua, ¿ves? Mucha agua, porque Dios estaba bautizando a la tierra. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios bautizó la tierra? Porque el bautismo es un juicio de Dios. Porque el bautismo es un juicio de Dios, porque es un féretro, es una sepultura. Es decir, la persona que se sumerge en el agua está muriendo. La muerte es un juicio. Dios está diciendo: estás condenado a muerte, estás condenada a muerte por tus pecados. Y entonces el bautismo es tu muerte. ¿Quién dice amén? Es cuando usted va a ver un velorio y ahí está el muerto. La muerte es la consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre no muriera, pero el pecado entró, y al entrar el pecado, ¿qué entró? La muerte, porque la muerte es un juicio ya. La muerte es juicio, ¿ves? Y cuando vos estás muriendo, es un juicio. Es un juicio. Dios está diciendo que estás muriendo, pero gracias a Dios que morís con Cristo. Y si morís con Cristo, vivís con Cristo. Si morís con Cristo, vivís con Cristo. Amén. Aleluya. En el libro de Génesis dice así, cuando habla de el diluvio, del bautismo, en el capítulo 6, versículo 13, dice así, aleluya, Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. ¿Quién dice amén? ¿Cuánta violencia había en tu vida? ¿Cuántas cosas feas había en tu vida? Pero el Señor, a través del bautismo, está diciendo que usted y yo dejamos esa vida de violencia. Es un juicio. Dios está enjuiciando tu pasado. Dios está enjuiciando tu pasado. Él no se goza de tu pasado. Él no se alegra de tu pasado. El Señor le está poniendo un punto final a tu pasado. Cuando estás en el bautismo, estás, aleluya, siendo enjuiciado tu pasado. Aleluya. Vos estás diciendo: merezco morir por mi pasado. Merezco morir por lo que he hecho mi vida antes de conocer a Cristo. Aleluya, merezco morir. Gloria al Señor. Aleluya. Murió un santo por los pecadores. Aleluya. ¿Quién dice amén? La Biblia nos condena a través del pecado, y Dios dijo: destruiré a esta tierra. ¿Y cómo la destruyó? Con un bautismo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la destruyó? Con un bautismo. Es un símbolo. Cuando la persona se mete al agua, está participando del juicio y de la liberación de ese juicio. Está diciendo: mi pasado ya quedó atrás.
Mi pasado ya quedó atrás. Gloria al Señor. Dios ahora sepulta mi pasado. Se sepulta mi pasado. Mi pasado se sepulta. Gloria al Señor, porque el bautismo es dejar abajo, aleluya, sepultada la tierra, sepultados los seres vivientes. Aleluya, todos fueron enjuiciados. Aleluya, todo ser viviente que vuela y todo ser viviente herbívoro y carnívoro estaban siendo enjuiciados por el pecado y la violencia. Y entonces Dios bautizó toda la tierra. Aún Noé y su familia metidos adentro de ese féretro, aleluya, de esa arca, recibieron las lluvias y tuvieron que aguantar todo ese bautismo de Dios. Que bienaventurados los que se bautizan y reconocen que Jesucristo es su Salvador y su Señor, y dejan atrás su pasado, y dejan atrás su pasado. Aleluya, bendito sea Dios y a su nombre. ¿O acaso pensabas que eras muy buena? ¿O acaso pensabas? Mucha gente dice: yo no necesito bautizarme, yo soy muy bueno. Bueno, ahí está su error, ahí está el error de esa persona. Y el Señor dice: mereces que te bautice. ¿Quién dice amén? Pues yo le digo a los hermanos que se bautizan siempre, el bautismo es su sepultura. Y yo los voy a bautizar, y hasta que no la última burbuja no salga de sus pulmones, amén, no los saco del agua, porque Dios hizo llover hasta que el agua le llegara, no solo hasta la garganta o hasta la oreja, sino hasta que no quedara aliento. Es un símbolo. Quédese tranquilo. ¿Quién dice amén? Es un símbolo. Aleluya. Pero el símbolo tiene que ver con el juicio. Véalo como un juicio. Usted se está parando en el agua, se está parando en la cruz. Al pararse en el agua, se está parando en la cruz. Se está parando en la cruz. ¿Por qué? Porque está muriendo con Cristo. Cristo murió en la cruz. Cuando Jesús se bautizó, Él se estaba parando en la cruz que se iba a poner. Era todo un símbolo. Él estaba muriendo en el Jordán y después iba a morir en la cruz. Era un símbolo de su cruz. Usted, cuando se para en el agua del bautismo, se está parando en la cruz. Y la cruz es juicio, porque en la cruz está muriendo el Hijo de Dios por el pecado. Y es un juicio por el pecado. Es un juicio por el pecado de la humanidad, por tu pecado, por el mío. Es un juicio. Dios elaboró un juicio, y en ese juicio dijo: mi hijo es culpable, y dijo: aquel que acepta la sangre de Cristo pasa a ser inocente. Entonces, en ese juicio usted sale bien parado. En ese juicio usted sale levantado, usted sale perdonado. Cuando usted se mete al agua, simbólicamente está pisando la cruz y se está poniendo en la cruz con Jesús. Y usted está recibiendo el perdón, usted está recibiendo la misericordia, usted está recibiendo de parte del Señor no el enojo del Señor, sino la gracia del Señor. Cuando usted se bautiza, usted recibe la gracia del Señor. Usted está puesto en la cruz con el Señor, aleluya, para que usted viva. Mientras Él murió, usted vive. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Si aprende eso, es muy importante que lo entienda, porque es necesario bautizarse, porque es necesario pasar por las aguas del bautismo, y porque es un momento de gozo y de alegría. Aleluya, porque es un momento de felicidad y de bendición. Es juicio, pero un juicio donde ya se elaboró el resultado. No es que el resultado no se elaboró, ya está elaborado. El juicio dice: usted, por la sangre de Jesucristo en la cruz, es perdonado de su pasado.
es perdonado de su pasado. Es perdonado de su pasado, como Noé en el arca. ¿Quién dice amén? Es salvo a través del bautismo. ¿Por qué? Porque es un juicio deliberado del Señor en la cruz del Calvario. Y dice, usted es salvo a través de las aguas de la muerte. A través de las aguas de la muerte. ¡Aleluya! Y a su nombre. El bautismo es juicio. Diga conmigo, es juicio y muerte. Vamos a leer otro pasaje de Génesis, en el capítulo 7. Seguimos con la historia de Noé. Dice el capítulo 7, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Y murieron, diga murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Vamos a frenar ahí. El bautismo lo que trajo fue muerte. La muerte de toda carne. Diga muerte de toda carne. ¿Quién dice amén? Y nuestro problema es la carne. Tu carne con tus pasiones, tu carne con los deseos. Y el bautismo habla de muerte de toda carne. Es decir, que a partir del bautismo hay por fe, esto es un acto de fe, muerte de tu carne. Muchas cosas que hoy están vivas en tu carne ya tienen que morir. Muchas cosas que tienen que ver con el mundo se mueren cuando uno se para en la obra de Cristo en la cruz. Porque eso es el bautismo. Nos estamos parando en la obra del Señor, donde Él bautiza. ¿Para qué bautiza? Para matar la carne. Diga matar la carne. La carne tiene que morir. Cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de tu existencia, sino que estamos hablando de los deseos de la carne y de las pasiones de la carne. Y entonces los vicios, y todas aquellas cosas que corresponden a los deseos de la carne, que es impulsada por el mismo diablo. Todo eso tiene que morir en un proceso. Primero hay una declaración de muerte. Cuando me bautizo, mi carne muere. Es una declaración. Y esa declaración se debe cumplir en un proceso continuo, donde mi carne va muriendo. ¿Estás escuchando? Aleluya. Porque usted todavía sigue luchando con áreas de su vida. Aún sigue luchando con áreas de su vida. Nadie dejó de luchar. Todos están luchando con algo de su carne. ¿Quién dice amén? A veces no querés venir al culto. Aleluya. Y no es tu carne. A veces tu carne te dice no ores. A veces tu carne te dice no escuches al pastor. No escuches la palabra. Tu carne está activa todavía. Tu carne tiene que entrar en ese proceso de muerte, porque el diluvio trajo muerte de todo lo que era carne. Y el bautismo lo que hace es no solo enjuiciar nuestro pasado y perdonarlo, sino que también hacer morir los deseos y las pasiones de la carne, y declarar que nuestra carne muere en el bautismo, muere en Cristo Jesús, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y a su nombre gloria. Bueno, hay muchos que tienen ganas de volver a bautizarse. El bautismo es eso, es juicio y muerte. Diga juicio y muerte. Eso es el bautismo, juicio y muerte. Vamos a leer un versículo más. Capítulo 8 de Génesis, siempre estoy hablando del diluvio.
versículo 16, 8, 16, dice así: te dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Amén. Y salió Noé. Eso es bautismo, es salir del agua. Bautismo es entrar en el agua y salir del agua. Y cuando sale del agua, sale como Noé, a una nueva vida. A una nueva vida donde no había violencia. A una nueva vida donde no había guerras. A una nueva vida donde murieron las cosas malas. A una nueva vida que es resurrección. Cuando sale Noé del arca, representa la salida de la gente que sale del bautismo, del agua, y deja atrás su carne que murió y fue sepultada, lo malo, lo negativo, lo que no le gusta a Dios. Todo cayó en un juicio. Dios enjuició todo. Pero algo salió de ahí. Ese puñado que salieron del agua representa tu nueva vida, tu vida resucitada, tu vida que pasa por las aguas de la muerte, pero ahora entra la resurrección. Cuando Noé sale afuera después de tantos días sin ver la luz y sale de en medio del arca, representa la salida del agua. Es como cuando el niño está en el vientre de la madre en una bolsa de agua, en la bolsa de agua en el vientre, y se rompe allí la bolsa de agua y el niño sale a la luz después de haber estado allí en el vientre oculto. Así la nueva vida sale a la luz, sale del agua. Así sale del agua, rompe el agua del bautismo para salir a la superficie y para salir un niño, para salir un hombre nuevo, una persona nueva, un niño en Cristo Jesús, un niño en el Señor, que ahora ha dejado atrás su pasado viejo y ahora es un niño y ahora quiere hacer la voluntad de Dios y ahora dice Abba Padre y ahora dice papá. Y ahora Dios lo trata como papá y dice: yo soy tu hijo porque me hiciste nacer de nuevo, porque nací del agua, porque murió mi pasado, porque murió lo antiguo y salí, aleluya, rompí, Señor, toda esa sepultura y salí a la superficie del arca y pude ver tu rostro, Señor. Ahí está el niño y la madre se goza y dice: aquí está mi niño, aleluya, ha nacido, gloria a Dios, y hoy van a nacer, gloria, hoy van a nacer, hoy van a nacer, wow, y a su nombre, como un día nacimos nosotros. ¿Quién dice amén? Trátelos bien a los hermanos porque son recién nacidos. Y las primeras palabras que tiene que decir un recién nacido es Abba Padre. Eso tiene que decir. Abba Padre. ¿Qué tiene que decir? Abba Padre. ¿Qué quiere decir papá? Cariñosamente, con mucho cariño. Papá, con mucho cariño, porque el Señor te perdonó, te pasó por el juicio, te sepultó, pero te resucitó y empezaste lo nuevo de Dios. Quizás ya te bautizaste, me decís: pastor, yo ya me bauticé. Bueno, a seguir caminando en lo nuevo de Dios. Ya pasaste por tu diluvio, ya pasaste por tu baño. Te bañaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en definitiva es agua, y lo que hace el agua es limpiar. Dios creó el agua para limpiarse, y entonces el agua te limpia, y entonces el agua es limpieza. Y después que salimos de bañarnos, a veces se ensucia los pies y las manos, porque vamos y tocamos cosas. Entonces ya nos hemos bañado, pero ahora hay que lavarse.
El lavado quiere decir que todo el tiempo tenés que confesar tus pecados delante de Dios. Todo el tiempo, todos los días, aunque ya te bautizaste y ya te bañaste, tenés que seguir lavándote las manos y los pies. Y tenés que limpiar y confesar y decirle: papá, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Y nuestro Padre Celestial te limpia de ese pecado que confesás. Pero confesalo. Y si no te das cuenta que en qué equivocaste, Él te puede ayudar a entender que te equivocaste. Y si le decís: Señor, no entiendo en qué me equivoqué, y entonces Él te va a guiar y te va a decir: en esto. Y entonces usted va a empezar a decir: Señor, perdóname, porque he sido egoísta, porque me enojo, porque he guardado rencor. Perdóname porque hice esto. Perdóname, Señor, por aquello. Y el Espíritu Santo va a comenzar a limpiar tu vida. Y entonces vas a vivir en victoria. Tu vida va a ser una vida victoriosa, porque dijo Jesús: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare los pies, Cristo te quiere lavar todos los días. Así como Él te va a bautizar hoy te bautiza Jesús aquí, el Señor Jesucristo. Él te va a lavar los pies si vos lo dejas todos los días. Si no te lavare los pies, dijo Él, si no te lavare los pies, Él te tiene que lavar. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Cada vez que usted ora y usted se acerca a Él y usted le dice: lávame los pies, limpia mi proceder, limpia mi caminar, Él viene a limpiarte. ¿Para qué? Para que usted mantenga su comunión, para que usted no se sienta aislado, porque el pecado te aísla, porque el pecado te pone lejos del Señor. Puede estar sentado en la iglesia, pero aún sentirse bien lejos del Señor, porque el pecado es una pared. El pecado es una pared que te divide. Gloria a Dios. El pecado es una pared que hace separación con Dios, pero la confesión es lo que tira abajo esa pared. La confesión tira abajo esa pared. Cuando usted confiesa, la pared empieza a caer, la pared se empieza a romper. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, aleluya. Y a su nombre. 3 cosas prediqué sobre el bautismo de Noé, o el bautismo de Dios en la época de Noé. El bautismo en la época de Noé fue juicio, muerte y vida nueva. ¿Quién dice amén? Juicio, muerte y vida nueva. Eso fue en la época de Noé, y eso es en la época de hoy también. Cuando te bautizás por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás en el juicio de Dios sobre tu pasado. Ya no lo va a recordar más y lo sepulta bajo el mar. Se olvida el Señor de eso, porque estás parado en la obra de Cristo en la cruz. El Jordán simboliza la crucifixión de Jesús. Jesús está en la cruz. Cuando piensa en el Jordán, piensa en Jesús en la cruz. Meterse al Jordán es meterse en la muerte de Jesucristo. Y salir del Jordán es resucitar con Cristo. Esto lo entendió Pablo. Por eso Pablo dijo: morí con Cristo, resucité con Cristo, y ahora ando en vida nueva con Cristo. ¿Quién dice amén? Cuando usted entiende eso, entonces empieza a entender por qué se tiene que bautizar. Porque no solo tiene que reconocer que Jesús es su Señor y Salvador, sino también bautizarse por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí seguir caminando en vida nueva. Y a medida que usted va ensuciando sus pies, se los lava. Y a medida que se va ensuciando sus manos, se los lava. ¿Y quién se los lava? Jesús. Jesús se los lava con el agua de la palabra. Con el agua de la confesión y la palabra se lo lava el Señor Jesucristo. El Señor quita esa mancha. El Señor quita esa suciedad cuando usted se acerca a Él. Si usted tiene bautismo, ya se bautizó, gloria a Dios. Ahora siga el lavamiento del Señor, de sus manos y de sus pies. ¿Quién dice amén? Y si no se bautizó, bautícese cuanto antes. Porque el que creyere y fuere bautizado, no escuché nada, será que
El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Aleluya. Y a su nombre. Póngase de pie, por favor. Voy a hacer una oración. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor.